Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 2 de fenómeno de transporte. En esta clase vamos a ver lo que es la definición de un fluido, esfuerzo cortante y viscosidad. También vamos a desarrollar la ley de viscosidad de Newton y vamos a ver el sistema que rige, el sistema de unidades que rigen para la viscosidad. Y finalmente vamos a desarrollar y ver lo que es la dependencia de la viscosidad con la presión y con la temperatura. Todos estos contenidos están desarrollados también en el libro Beer Stewart, que está subido en el aula virtual. Lo pueden ver en el capítulo número 1 del mismo. Bueno, para comenzar vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar, vamos a repasar un poquito el concepto de viscosidad dinámica o absoluta. La viscosidad dinámica es la propiedad física que caracteriza la resistencia a fluir que tienen los fluidos. Pero bueno, ¿qué es un fluido? Es una sustancia que se deforma de manera continua cuando se somete a un esfuerzo cortante. Y un esfuerzo cortante lo podemos definir como la velocidad tangencial por unidad de área que actúa sobre una superficie y que provoca una deformación. Podemos ver acá un cuerpo en el cual le aplicamos una fuerza tangencial en el área, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sólido y un fluido? Bueno, en el caso de un sólido, si se aplica un esfuerzo cortante a la superficie del mismo, este va a sufrir una pequeña deformación, como podemos ver acá, y luego permanecerá en reposo. Bajo esta nueva forma distorsionada se puede decir que el sólido en reposo puede resistir los esfuerzos de corte. En cambio, en el caso del fluido, cuando se le aplica un esfuerzo cortante a la superficie del fluido contenido en un recipiente, el mismo se va a deformar continuamente y va a adoptar un cierto patrón de flujo dentro del recipiente. Es decir, el fluido en reposo no puede resistir los esfuerzos cortantes o lo que es lo mismo, no puede permanecer en reposo. Podemos ver acá, al final de la diapositiva, tenemos un fluido en el cual le aplicamos un esfuerzo cortante y se va a generar el fluido va a comenzar a fluir y se va a generar una deformación continua. ¿Sí? Fíjense que podemos interpretar al fluido como una serie de capas. Cada capa va a adquirir una cierta velocidad de desplazamiento. Entonces la viscosidad es la propiedad física que caracteriza a la resistencia a fluir que tienen tanto los líquidos como los gases. La viscosidad se manifiesta como una fuerza de fricción entre las capas de partículas en movimiento. Podemos ver acá, en ese video, dos fluidos que poseen distintas viscosidades. Podemos observar que el fluido que está en la parte inferior tiene una viscosidad mayor porque tiene una mayor resistencia al fluir. Estas fuerzas viscosas se originan de las que existen entre las moléculas del fluido, es decir, tenemos fuerzas que se contraponen al movimiento y están originadas por las mismas fuerzas de fricción que existen entre las moléculas del fluido. Supongamos que nosotros imaginamos el fluido como una serie de capas o de láminas, ¿sí? La fuerza con que una capa de fluido en movimiento arrastra a las capas adyacentes determina la viscosidad. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos en la capa superior una fuerza, se produce ese desplazamiento y la capa subsiguiente también se ve arrastrada por esta capa superior y así sucesivamente, y se va produciendo una transferencia, si se quiere, de cantidad de movimiento. Cuanto mayor sea el arrastre de la capa que está en la parte superior con respecto a la capa subsiguiente, mayor es la viscosidad del fluido, ¿sí? Los fluidos de alta viscosidad presentan resistencia al fluir, mientras que los de baja viscosidad fluyen con más facilidad. Bueno, la viscosidad es una propiedad física de los fluidos que depende a su vez de la temperatura y de la presión. Lo vamos a ver al final de esta clase. Y es por eso que en el caso de los líquidos, al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad, mientras que en los gases sucede lo contrario, es decir, al aumentar la temperatura su viscosidad aumenta. Bueno, vamos a ver el desarrollo de la ley de viscosidad de Newton. Básicamente lo que hizo Newton fue considerar dos placas, entre medio de la cual hay un fluido, ¿sí? Son dos placas grandes,
separada por una distancia pequeña que la denominamos I. Pensemos que inicialmente no hay movimiento, a un tiempo t igual a 0, la placa inferior, si le imprime una velocidad v en la dirección x, es decir, se pone en movimiento, y por adherencia, por lo que decíamos recién, el fluido en contacto con esa placa también se va a mover a la misma velocidad, es decir, a la velocidad v. Luego de un cierto tiempo, las capas de fluido que están en contacto con esa placa inferior van adquiriendo cierta velocidad, es decir, esa velocidad o ese arrastre va produciendo un cierto perfil de velocidades, que va a ir variando con el tiempo. Va a variar con el tiempo hasta que a partir de un cierto tiempo, teniendo infinito, ese perfil se mantiene constante, es decir, entramos en lo que se denomina estado estacionario, es decir, no existen más variaciones con el tiempo. Bueno, ¿cómo hizo Newton? Bueno, para modelar matemáticamente lo que pudo ver, observar. Es decir, en estas condiciones, la fuerza que se necesita aplicarle a esa placa inferior para moverla y que desarrolle una velocidad constante v, la vamos a llamar la fuerza F. El área la denominamos con la letra A y es el área de esa placa inferior, ¿sí? Va a ser igual a una constante de proporcionalidad que la llamo mu, multiplicado por el gradiente de velocidad. ¿Cuál es el gradiente de velocidad? Es la diferencia de velocidad entre la placa superior, que está a una velocidad 0, menos la velocidad de la placa inferior, que tiene una velocidad Vx, dividido la posición en I en la cual se encuentra la placa superior. Fíjense que hay una correspondencia. Primero hablamos de placa superior y luego de placa inferior. La correspondencia ahí en la placa superior, es decir, fíjense, la posición en I de la placa superior es I igual a I mayúscula y la placa inferior se encuentra en I igual a I0. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como gradiente de velocidad. Esa constante de proporcionalidad que la llamamos mu es lo que se denomina viscosidad del fluido. Es la viscosidad del fluido. Esta ecuación es válida solamente para flujo laminar y no todos los fluidos la cumplen. Solamente aquellos que la cumplen se denominan fluidos newtonianos. Fíjense, podemos ver acá que esa expresión matemática también se puede escribir la ley de Newton en la forma diferencial. Podemos observar acá que la fuerza sobre el área también lo podemos denominar con la letra tau, es el esfuerzo cortante. En la dirección X, fíjense que el esfuerzo cortante es la fuerza sobre el área, la fuerza era en dirección X, ¿sí? Sobre un área que es perpendicular a la dirección Y, ¿sí? Es el área de la placa inferior. Tenemos la viscosidad que es mu y tenemos el gradiente de velocidad o lo que es también conocida como velocidad de deformación. Bueno, fíjense que esta ley de Newton, como veíamos en el comienzo de la primera clase, decíamos que el transporte de cantidad de movimiento, la fuerza impulsora que lo rige es el gradiente de velocidad. Es decir, lo que podemos ver acá, en este desarrollo de la ley de Newton, que se genera un gradiente de velocidad que va a transportar cantidad de movimiento ¿desde dónde? De la zona de la placa inferior, que está a mayor velocidad, a la placa superior, que está a una velocidad cero. Bueno, un poquito resumiendo la ley de viscosidad de Newton, podemos decir que la respuesta del fluido a un esfuerzo de corte es fluir, es decir, siempre que aplicamos un esfuerzo cortante a un fluido, el mismo fluye. Algunos van a fluir con mayor facilidad, son aquellos que tienen menor viscosidad, y los que oponen más resistencia son aquellos fluidos que tienen mayor viscosidad. La fuerza que le voy a aplicar al área de la placa la fuerza depende del área de la placa y del gradiente de velocidad entre las placas. Es decir, si yo quiero conseguir un gradiente elevado de velocidad entre las placas, voy a tener que aplicar para una misma área una gran fuerza. Se observa la aparición de un gradiente de velocidad entre las placas siempre que aplicamos esa fuerza, y el gradiente es la fuerza impulsora, como les decía recién, de la transferencia de cantidad de movimiento, que se transporta de una zona de alta a baja velocidad. La viscosidad va a ser el cociente, fíjense que podríamos despejar acá, de esta ley de Newton, que la viscosidad va a ser el cociente entre el esfuerzo cortante que aplico, ¿sí?, dividido el gradiente de velocidad. Es decir,
Para alcanzar un mismo gradiente de velocidad, si tengo que aplicar un mayor esfuerzo cortante, quiere decir que mi fluido que está entre las dos placas tiene una mayor viscosidad. Y todos los fluidos que responden, bueno, a esta ley, como les decía recién, se denominan newtonianos. Finalmente, repasamos las unidades de la ley de viscosidad de Newton, de los distintos términos de esta ley, en el caso, tenemos dos sistemas, el sistema MKS o sistema internacional y el sistema CGS. En el caso del sistema MKS, el esfuerzo cortante, que decíamos es la fuerza dividido el área, va a ser igual a Newton, ¿sí?, que es unidad de fuerza, sobre metro cuadrado, que es unidad de área. Newton sobre metro cuadrado es igual a lo que se conoce como Pascal. En el caso de la viscosidad dinámica, la mu va a estar dado en unidades de Pascal segundo y el gradiente de velocidad va a estar en metros sobre segundo dividido metro. En el caso del sistema CGS, la fuerza está dada en dina, el área en centímetros cuadrados, la viscosidad va a estar dado en poids, que es la unidad del sistema CGS, que es dina por segundo sobre centímetro cuadrado, y el gradiente de velocidad centímetro sobre segundo sobre centímetro. Fíjense la equivalencia. Un poids es igual a 0,1 pascal segundo, ¿sí? Muchas veces han escuchado nombrar al centipois. El centipois es la centésima parte de un poids. Es decir, que va a ser la milésima parte de un pascal segundo. Va a ser un centipois va a ser igual a un milipascal segundo. En la siguiente tabla podemos ver la viscosidad de algunos fluidos. Por ejemplo, el vidrio se considera un fluido de una viscosidad muy elevada. Tenemos también ahí algunos polímeros fundidos, también de viscosidad elevada, la miel, que tiene una alta viscosidad. Luego algunos fluidos de menor viscosidad, como por ejemplo el aceite de oliva, el agua y el aire, que es un gas que por supuesto tiene menor viscosidad. Fíjense que el agua tiene una viscosidad de 1 milipascal segundo, es decir, tiene una viscosidad de 1 centipois, ¿sí? La viscosidad del agua a 20 grados centígrados es 1 centipois. Bueno, esto es todo para esta primera parte. Luego vamos a seguir con la segunda parte, donde vamos a analizar la dependencia de la viscosidad con la presión y la temperatura.